de fuego, católicos de fuego. Muy buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien. Les damos la bienvenida a este nuevo programa de Católicos de Fuego. Y en esta tarde vamos a hablar de un tema muy especial y que va a sanar nuestra alma, que es el perdón. Pero entonces antes de empezar con el tema, vamos a iniciar con una pequeña oración. Muy buenas tardes para todos, felices de estar nuevamente con ustedes, transmitiéndoles un mensaje que Dios quiera enviarnos a todos. Como les decimos siempre, nosotros somos los primeros que aprendemos cuando estamos preparando el programa. Entonces, los saludamos y vamos a comenzar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que nos asistas en este programa, que nos muestres si en verdad nosotros tenemos resentimientos, si en verdad alguna vez hemos perdonado o si aún tenemos rencor en nuestro corazón. Que por medio de este programa, Señor Jesús, sanemos nuestra alma de todo rencor y resentimiento que tengamos hacia una persona. Te pedimos a ti, Espíritu Santo, que nos asistas en este programa y por eso allá desde sus casas van a repetir después de mí. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, bueno, ahí perdonan que se nos fue la cámara un segundo. Entonces vamos a empezar con el tema de hoy, que es el perdón. Y para poder adentrarnos bien a este programa, vamos a leer el Santo Evangelio según San Mateo, de capítulo 18, de los versículos 21 al 35. Bueno, y como les decía Santi, el tema de hoy es el perdón. Es un tema muy impresionante porque a todos nos ponemos a ver y alguna vez en la vida a todos nos han ofendido o hemos ofendido a alguien consciente o inconscientemente. Entonces, con este tema de hoy que es inspirado por Dios, queremos como que todos aprendamos a perdonar. Miremos qué nos dice Dios respecto al perdón en este día y miremos cómo nos exhorta demasiado. O sea, esta semana estaba yo haciendo la lección y precisamente fue el martes. Yo hacía este evangelio, lo leía y yo decía, Dios mío, es verdad. O sea, si yo no perdono, y de pronto me adelanto un poquito en el tema, pero es que si yo no perdono soy yo la que me hago daño y por eso Dios es tan fuerte y nos exhorta tanto en este evangelio que yo sé que a cada uno de nosotros nos va a traer un mensaje muy especial si de pronto tenemos algún resentimiento, tenemos algo que perdonar. Entonces nos dice el evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó, Señor, si mi hermano me ofende,
¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta, no te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a ir desglosando un poquito el Evangelio para ir meditando sobre él. Entonces, en esta primera parte, el Señor nos dice básicamente que tenemos que perdonar siempre, y no una o dos veces, sino siempre como Él nos perdona siempre. Entonces, ¿qué podemos meditar de este pedacito más? Bueno, miren que San Pedro le pregunta al Señor cuántas veces tengo que perdonar, ¿cierto? Hasta 70 veces. Y el Señor le dice, no, hasta 70 veces 7. Y es muy, muy importante porque acá el Señor nos está diciendo, no, ¿cuánto es 70 por 7? No, el Señor nos quiere decir siempre, o sea, siempre. El perdón no se condiciona. ¿Por qué? Porque es que cuando yo perdono, soy yo quien, quien descanso. Cuando yo tengo un odio, un resentimiento, soy yo la que me estoy haciendo daño, soy yo la que sufro con eso, sufro si veo a esa persona, si me la mencionan. Entonces el Señor me está pidiendo, no, pero es que perdona siempre. O sea, es muy difícil, es complicado y más adelante de pronto vamos a poner algunos ejemplos, ¿cierto? De pronto algunos testimonios, pero es verdad. Yo simplemente quiero perdonar, ¿cierto? Si yo no perdono, entonces yo soy quien me estoy haciendo daño y por eso el Señor le dice a Pedro, no, es que no es una vez ni dos veces, bueno, debes perdonar siempre las ofensas que te haga tu hermano. Y yo aquí pienso, de pronto el Señor Jesús también nos está exhortando diciendo, pero es que ustedes también ofenden a los demás. Yo, por ejemplo, digo, bueno, ¿y yo cuántas veces tengo que perdonar a los que me ofenden? Y de pronto el Señor me quiere decir, bueno, ¿y tú cuántas veces has ofendido a los demás, cierto? Porque muchas veces nosotros ofendemos consciente o inconscientemente, ¿cierto? Entonces, es eso, de que como nosotros también ofendemos, necesitamos y merecemos el perdón, a nosotros también nos ofenden, necesitamos y merecemos ese perdón. Así es, y hay una parte que recalcaste, Iván, y es que eh, el, el resentimiento es algo que nos hace mucho daño. Es, por ejemplo, pretender que yo me voy a tomar un veneno y que le va a hacer daño a la otra persona, o que yo tengo un carbón así caliente encendido en la mano y pretender que va a quemar al otro, ¿cierto? Entonces el resentimiento o el odio hacia otra persona no le hace daño a la otra persona, porque pues, pues la otra persona está viviendo como si nada, tranquilo, porque él no sabe, él o ella no sabe que nosotros la odiamos. Entonces eso no la va a afectar a esa persona, sino que nos va a afectar a nosotros. Es un dolor innecesario que nosotros mismos nos creamos. Entonces, miremos la importancia y la necesidad que nosotros tenemos de perdonar para sanar también nuestras heridas y para sanar nuestra alma. Claro que sí, hijo, ¿te parece si continuamos con este evangelio? Lo que pasa es que nos perdonan que lo estamos desglosando poquito a poco porque es el evangelio más perfecto en donde el Señor nos habla sobre el perdón. Entonces nos dice, Jesús le contesta, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo, págame lo que me debes. El compañero arrojándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero él se negó y fue y lo metió a la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros al ver lo ocurrido quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido.
Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné. ¿Por qué porque me lo rogaste? ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, mirando esta historia que nos cuenta nuestro Señor Jesucristo, de cómo un señor le debía, aquí nos dice 10.000 talentos a otro, a un señor, como a un dueño de algo, ¿cierto? En todo caso, le debía 10.000 talentos. Y el dueño del dinero le dice que le pague, pero entonces él le ruega que tenga compasión y misericordia, que él no tiene con qué pagarle, que le perdone la deuda. Y este señor es tan misericordioso que le perdona 10.000 talentos. 10.000 talentos eran algo así como 1.000 millones de pesos, más o menos. Y este señor tiene compasión y misericordia y lo perdona, ¿cierto? Y le dice, bueno, está bien, y lo deja ir. Y cuando sale este señor, se encuentra con otra persona que le debía, acá nos dice 100 denarios. 100 denarios, hágase de cuenta, 10.000 pesos, ¿cierto? Y cuentan que lo coge y, mejor dicho, como que los zarandea y le dice, págame. Y el otro le dice, pero ten misericordia, no tengo con qué, tenme paciencia. Y él le dice, no, es que me pagas, me pagas. Entonces dice el Señor que las personas que lo estaban viendo van y lo acusan con el Señor que le perdonó a él los 10.000 talentos y le dicen, bueno, este no es capaz de perdonar 100 denarios. Entonces, ya este señor le dice, no, venga para acá, siervo malvado, así como no has tenido misericordia, pues yo tampoco la voy a tener contigo. Y dicen pues que entonces, eh, que le dice que si no debía tener compasión, ¿cierto? Que entonces indignado se lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Entonces, miremos, ¿quién es ese señor que perdona esos 10.000 talentos? Bueno, por acá en producción nos dicen que Jesús. Claro, Jesús nos perdona 10.000 talentos, son como 1.000 millones de pesos, nos explicaba un sacerdote en estos días en el Evangelio. Y Dios nos perdona absolutamente todo. ¿Cuánto ofendemos a Dios en el día? Si nosotros pecamos, hijo, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Demasiado. La verdad, nosotros pecamos demasiado y es cierto. En esta parábola básicamente nos están exponiendo nuestra situación. Nosotros el día a día ofendemos demasiado a Dios con los malos tratos a los demás. Cada día abortan millones de bebés. Eso le duele mucho a Dios, ¿cierto? Y son miles, 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 millones de pecados en los que Él se siente muy ofendido, pero Él aún así por medio de la confesión nos perdona. Entonces miremos qué bonito es. Y nosotros, por una miradita fea, porque algunas veces somos muy resentidos por esos lados, que porque me miró feo, porque me respondió como no debía, y por esas pequeñas ofensas, porque a comparación de las ofensas que recibe Dios, son muy grandes. A comparación de las grandes ofensas de Dios, nosotros nos sentimos resentidos y que no lo vamos a perdonar y que no lo vamos a perdonar, que no nos decidimos. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Si, si nosotros no somos capaces de perdonar a los que nos ofenden, no, el Señor tampoco nos va a perdonar a nosotros. Porque cuando Él nos perdona tantos pecados, nosotros mínimamente debemos perdonar esas pequeñas ofensas que nos hacen las otras personas. Y de hecho, en el Padre Nuestro lo decimos, en ese pedacito, perdona Perdona nuestras nuestras ofensas ofensas. como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y muchas veces nosotros en la Eucaristía, decimos esa parte del Padre Nuestro y de pronto ni estamos meditando bien lo que estamos diciendo. En verdad nosotros perdonamos siempre a los que nos ofenden. Esa es como la pregunta o la cuestión.
que nosotros debemos meditar siempre en el Padre Nuestro. Exacto, yo pienso que ahí nosotros mismos nos estamos como que clavando el puñal, ¿cierto? Porque le estamos diciendo a Dios, perdónanos como nosotros perdonamos, o sea, trátame como yo trato al otro. Entonces, si nosotros no perdonamos, Dios no nos va a perdonar, ¿cierto? Entonces ahí nosotros mismos le estamos como diciendo a Dios, bueno, si yo perdono, me perdonas, si yo no perdono, no me perdonas. Entonces, el Padre Nuestro por algo es la oración por excelencia, es la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó por medio de los apóstoles y mire qué tan importante que termina con esta frase de perdónanos como también nosotros perdonamos. Yo creo que el Padre Nuestro va muy unido, hijo, a este evangelio, porque el Señor acá nos está diciendo es que mire que a este siervo se le perdonaron 10.000 talentos, o sea, se le perdonó más de 1.000 millones de pesos, se le perdonó una deuda grandísima. O sea, ¿cuánto ofendemos nosotros a Dios todos los días? Es que nosotros pecamos de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. ¿Cuántas cosas buenas podemos hacer y dejamos de hacer a veces por pereza, o por estar pegados al celular, por la tecnología o simplemente porque no se nos da hacer el bien y lo podemos hacer? Cuántas palabras, cuántas ofensas a los hermanos, cuántas faltas a la caridad, cuánta falta a la misericordia. Con las personas que vivimos muchas veces nos falta tanto la misericordia, ¿cierto? La caridad. A veces es mucho más fácil servirle a una persona por fuera que servirle a los de la casa. Si alguien de afuera me dice, por favor me regalas un vaso con agua, uno se hace desbaratar y uno dice, bueno, voy a cumplir una obra de misericordia y le voy a dar de beber al que tiene sed, ¿cierto? Pero si alguien de pronto de la casa me dice: "Ay, ¿me regalas un vaso con agua?". Bueno, vaya, sírvaselo usted, o muchas veces hasta podemos responder: "Es que usted no tiene manos", o "No me mole", o en fin. Entonces, mire que ofendemos mucho a Dios con pequeñas cositas y también con pecados mortales, ¿cierto? Cuando atentamos contra los 10 mandamientos, cuando no estamos amando al prójimo como a nosotros mismos, cuando matamos, cuando matamos con la murmuración, cuando matamos hablando mal de los demás, matándole esa imagen buena que la otra persona tenía de esa persona. Em, cuando estamos cuando estamos queriendo tener las cosas de los demás, de la envidia, o sea, es que hay muchas maneras de ofender a Dios, ¿cierto? Muchísimas. Entonces, miremos que nosotros cada día ofendemos a Dios, así sea venialmente estamos fallando, ¿cierto? Entonces, Dios, si yo me arrepiento y digamos en la noche le pido perdón por todas esas ofensas, Dios es tan lindo que inmediatamente me perdona, ¿cierto? Porque Él sabe que de pronto, hasta inconscientemente, yo hice las cosas, a veces ni cuenta me doy de que estoy fallando, u otras de pronto ya más conscientemente, ¿cierto? Mas, sin embargo, Él siempre nos perdona, siempre que nosotros nos arrepintamos, Dios nos perdona. Entonces, ¿quién soy yo para negarle el perdón a otra persona? ¿Quién soy yo para negarle mi perdón a alguien que me ofendió? Entonces, acá, por ejemplo, hay dos cositas. Una es la ofensa que se hace, digamos, a conciencia, ¿cierto? Otra es la ofensa que se hace inconscientemente. Digamos, alguien me ofendió, pero o sea, no quería hacerlo, ¿cierto? A veces de pronto decimos cosas o hacemos cosas que después pensamos, ay, yo por qué dije esto, yo por qué no fui, o yo por qué fui a tal parte, si yo no debí. Entonces miremos que a veces ofendemos a los demás y no nos damos cuenta. Otras veces de pronto sí lo hacemos conscientemente, pero acá hay dos cosas. La primera es cuando la persona se da cuenta, se arrepiente y nos pide perdón, que eso es maravilloso, porque cuando se pide perdón, la otra persona, a ver, cuando se ofende a alguien, hay una herida en el corazón y los seres humanos somos muy sensibles, como decía Santiago ahorita. Los seres humanos somos muy sensibles y recibimos heridas todos los días. Entonces, que porque me miró, que porque no me miró, que porque no me saludó, que porque me contestó feo. Entonces ya, ay no, ya me puse como maluco. Entonces, la sensibilidad es muy bueno empezar a sanarla de la mano de Dios, porque la sensibilidad no es buena. De ahí se pega el enemigo para hacernos mucho daño. Y otra cosa es que cuando yo ofendo a alguien, qué bonito es pedirle perdón a esa persona. Cuando yo lo ofendo, entonces es una herida que yo provoco en el corazón de esa persona. Y cuando yo voy y le pido perdón, es como, haga de cuenta como si estoy sanando esa herida, le estoy colocando una curita, entonces ya no pasó nada y la persona está bien. Entonces, esto es lo complicado de las ofensas, ¿cierto? Que es muy importante practicar y pedirle a Dios la gracia de la humildad, porque es que pedir perdón no es fácil.
pedir perdón no es fácil, se necesita una gracia de humildad para reconocer primero que la embarré y segundo, pues que debo pedirle perdón a la persona que ofendí, viendo en esa persona a nuestro Señor Jesucristo. O sea, yo ofendí, porque hay un evangelio donde Jesús nos dice, lo que le hagan a uno de estos pequeños, a mí me lo hacen, ¿cierto? Entonces, lo malo que yo le hago a otra persona, se lo hago a Jesús. Y lo bueno que yo le hago a otra persona, se lo hago a Jesús. Entonces, viendo yo a la otra persona, viendo en la otra persona a nuestro Señor Jesucristo, es mucho más fácil pedir perdón. ¿Por qué? Porque yo ofendí fue a Jesús. Te lo voy a pedir perdón a Jesús en esa persona. Entonces, lo primero es, si nos piden perdón, maravilloso, no negarlo nunca. Pero ahí está la otra parte, hijo, que de pronto muchas veces las personas no piden perdón, no se arrepienten, ni se dan cuenta que ofendieron, o si se dan cuenta, pues como que a veces, digamos así, no les interesa pedir perdón, ¿cierto? Entonces ahí es donde se crea muchas veces el resentimiento. Y eso es lo que Dios no quiere, que nosotros seamos resentidos. Entonces, hijo, terminando de leer, para que termines de leer el Evangelio, y le vamos dando como forma a esta segunda partecita de qué pasa si la otra persona no me pide perdón, no se arrepiente, yo cómo la voy a perdonar. Miremos nuestro Señor qué nos dice en estos casos. Listo, entonces nos dice el Señor, lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces podemos ver en esta última partecita del texto bíblico que el Señor nos dice que nuestro Padre Celestial no nos perdona si nosotros no perdonamos a los que nos ofendieron. Entonces, miremos lo de el Padre Nuestro. Muchas veces nosotros hemos rezado el Padre Nuestro, pero a veces no nos sentamos a meditarlo y a pensar bien qué es lo que estamos diciendo. En realidad estamos perdonando a los que nos ofenden. Entonces, como decía ahorita mamá, ¿cómo hacer para sanar una herida que de pronto otro me causó, pero que él no se dio cuenta de que me ofendió y no pidió perdón? Nosotros lo que tenemos que hacer es perdonarlo, perdonarlo de corazón. Y por aquí hay una definición que es, el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Es decir, nosotros no vamos a sentir la necesidad de perdón, pues no vamos a querer perdonar pues como por la alegría, sí, que voy a perdonar, muy rico, no. El sentimiento es, yo voy a perdonar por el bien de mi alma. Entonces, por eso el perdón no es un sentimiento, sino una decisión. Otra de las definiciones que nos dan del perdón es, el perdón es una decisión intencional de dejar atrás el resentimiento y la ira hacia otra persona. Muy bien, hijo. Entonces, mire cómo nuestro Señor acá nos enseña, pero es que tal persona me ofendió y no me pide perdón y sigue como si nada y mejor dicho, no. Entonces, ¿yo cómo voy a perdonar si esa persona no me pide perdón? Muchas veces nos dicen. Entonces, mire, como explicaba Santi ahora, el resentimiento es como yo tomarme un veneno y esperar que el otro se muera. Entonces, cuando yo tengo un resentimiento, ¿quién se está haciendo daño? ¿La otra persona o yo? A veces la otra persona ni se da cuenta que yo la estoy odiando. Soy yo la que me hago daño cuando odio a esa otra persona. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que el perdón no es un sentimiento, no es que yo siento muchos deseos de perdonar y lo voy a perdonar porque lo siento en el corazón. No, quizá no se siente. ¿Por qué? Porque hay un resentimiento. Pero entonces, ¿qué nos pide Dios? Que es una decisión. Él nos dice, es una decisión. Es así, yo no sienta muchos deseos de perdonar, estoy feliz porque quiero perdonar, no. Señor, yo quiero perdonar a esta persona. Yo la quiero perdonar porque yo quiero tener una vida tranquila, porque yo quiero estar en paz, porque no me quiero mortificar con recuerdos, porque cada que la veo se me daña el día, yo no quiero eso, ¿cierto? Entonces, Señor, yo quiero perdonar, así no lo sienta pues muy fuerte en mi corazón. Y empezar a orar por esa persona, porque Dios nos pide que oremos por nuestros enemigos, ¿cierto? Empezar a orar por esa persona.
A medida de que yo empiezo a orar por esa persona y de que yo decido perdonarla y voy y me confieso, y yo digo, bueno, Padre, es que me hicieron mucho daño, me hicieron esto, esto, esto y esto, sufro mucho, pero yo quiero perdonar a esa persona. Entonces ya en el confesionario Dios toma ese deseo que tenés de perdonar y empezás a orar por esa persona y Dios te da la gracia, te va dando la gracia y sí se va convirtiendo en un sentimiento. Se va convirtiendo en un sentimiento, ya cuando van pasando los días y uno cuando menos piensa, uno ve a esa persona y resulta que no sintió nada, y uno dice: "Guau, esto es mágico". Claro, eso es mágico, así la otra persona no cambie, no te pida perdón, la otra persona no sea consciente de que te ofendió fuertemente. Con la decisión que tomaste de perdonar y empezar a orar por esa persona, Dios te va a dar la gracia de tener el sentimiento y de que la otra persona abre el corazón en algún momento y se dé cuenta de que falló y de que le puede fallar a otras personas, ¿cierto? Ojo, teniendo en cuenta, bueno, entonces eso por un lado, ¿cierto? Dios te va dando el sentimiento, pero primero hay que tomar la decisión. Y por otro lado, teniendo en cuenta de que nosotros también ofendemos muchísimo, muchísimo, muchísimo a Dios cada día, que nosotros también ofendemos a los demás sin darnos cuenta, consciente o inconscientemente, y que a nosotros también nos cuesta a veces pedir perdón, porque muchas veces no se pide perdón no tanto porque no se sienta que se ofendió, de pronto a veces sí, pero también no se pide perdón de pronto por pena, ¿cierto? Y también por el orgullo, ¿no? Yo que voy a ir a arrodillarme, ¿cierto? Entonces el orgullo juega también ahí. Entonces nosotros no podemos esperar a que el otro venga a pedirnos perdón. Simplemente tomar la decisión, yo quiero perdonar, entregarle a Dios esto, pedirle a Dios la gracia y Dios nos va dando el sentimiento. Entonces, el perdón es una cosa muy bonita que nosotros debemos empezar a practicar porque nuestro corazón de verdad es sanado. Había una santa, creo que era Santa Laura Montoya, Santa Teresita, no, Santa Laura Montoya. Había una santa que decía todos los días oraban, en su casa la mamá todos los días oraba por un señor y pedía por ese señor en el rosario y pedía por ese señor. Y a lo último la santita le decía, mamá, yo quiero conocer a ese señor que queremos tanto, por el que pedimos tanto en el rosario. Y la mamá le decía, hija, ese señor fue quien mató a tu papá. Entonces, miren, eh, esto nos enseña que a medida que esta señora pedía por la persona que asesinó a su esposo, ella sentía paz en su corazón y de pronto esa persona se arrepentía porque lo haría consciente o inconscientemente en un momento de rabia, quizá no lo quiso hacer y quizá carga con un peso muy grande, ¿cierto? Con una muerte. Entonces, eso es en cuanto al perdón. Dios nos invita a perdonar, a pedir perdón. Además, miremos a quién ofendieron, por ejemplo, a Jesús cuando iba camino al Calvario, cuando iba camino al Calvario, muchas de las personas que él sanó, muchas de las personas a las que él ayudó, a las que él sirvió, eran las que gritaban, perdón, que lo crucificaran. Y estaban ahí gritando, crucifíquenle. Esos soldados lo flagelaban, lo golpeaban duro y él los miraba con amor y misericordia. Nuestro Señor Jesús no había hecho nada malo como para que lo trataran así. Mas, sin embargo, él que dijo en el momento de la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa frase debemos tomarla nosotros también. Señor, perdónalo, perdónala porque no sabe lo que hace. ¿Qué quiso decir Jesús en ese momento? Esos soldados no sabían que Jesús era Dios. No sabían que estaban crucificando al mismo Dios. Nosotros cuando ofendemos no sabemos, no somos tan conscientes de que estamos ofendiendo a Dios. Cuando nosotros nos ofenden, no son tan conscientes que están ofendiendo primero a ese Dios tan bueno, tan santo, tan maravilloso que dio su vida por nosotros. La gran invitación en este día es a que abramos nuestro corazón, lo abramos al perdón, lo abramos a la reconciliación. Otra cosa, perdón no significa reconciliación, ¿cierto, Santi? Por ejemplo, yo perdono a alguien, esa persona, digamos, sigue con una actitud maluca. Yo tomé la decisión de perdonarla porque yo quiero estar tranquila y estar en paz, pero esa persona sigue con una actitud maluca, agresiva o soberbia, qué sé yo. No quiere decir que yo tenga que ir a andar de gancho con esa persona y es que ya la perdoné, no. No, simplemente yo perdono porque yo quiero estar sanita en mi corazón, quiero tener paz, ya está, y oro por la otra persona, ya está en ella, si abre el corazón o no, si quiere, eh,
si quiere acoger el perdón ¿cierto? Entonces la cuestión es que yo decida perdonar. Bueno, entonces teniendo en cuenta estos tipsitos, estos datos que les damos en este momento de perdón, vamos a hacer una oración final pidiéndole al Señor que nos dé la gracia de perdonar y que ustedes en sus casas analicen, porque muchas veces nosotros creemos que ya perdonamos, pero en realidad no, o muchas veces hemos sido heridos y como el ser humano siempre constantemente está recibiendo heridas, puede que nosotros hayamos sido heridos y no nos hemos dado cuenta. Entonces, para que el Señor nos dé la gracia de sacar esos rencores y esos resentimientos que tenemos en nuestros corazones, para que los limpiemos y los saquemos de nuestra alma y así podamos ser libres. Entonces vamos a hacer la oración. Bueno, yo les quiero pedir que en este momento, si estaban ahí haciendo sus oficios o haciendo otra cosita mientras escuchaban el programa, yo te pido a ti, alma, a ti que estás escuchando este programa en este momento, que dejes de hacer lo que estás haciendo. Vamos a tener un momento de gracia, gracias al Espíritu Santo, por intercesión de la Santísima Virgen María. Yo te pido que te sientes, que te pongas cómodo, que respires, que no te cruces, por favor, en este momento. Y yo le pido al Espíritu Santo que venga en este momento. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Yo te pido, alma, que en este momento abras tu corazón, que en este momento sientas, imagines que nuestro Señor Jesucristo está frente a ti, que nuestro Señor Jesucristo, que conoce tu alma, que conoce tus sentimientos, tu corazón, Él sabe las heridas que tiene tu corazón. Él sabe cuánto ha sido ofendido ese corazón. Él sabe cuánto te han ultrajado, cuánto no te han comprendido, cuánto mal te han hecho, si te han hecho daño, algún familiar, quizá en el trabajo, en el estudio, en la universidad, alguien que te ha hecho daño consciente o inconscientemente. Él conoce tus heridas. Y yo te pido, mi amado Señor Jesucristo, que por intercesión de la Virgencita María, vengas y tomes cada uno de los corazones de quienes en este momento están escuchando este programa. Que cojas y sanes esos corazones, mi Jesús. Que sanes cada herida que se les ha producido. Y te pido, mi Señor, que les dé la gracia de perdonar a aquellas personas que los han ofendido. Dales esa fuerza, Señor. Dale la fuerza de tomar la decisión. Y en este momento te pido que con tus ojitos cerrados le entregues a nuestro Señor Jesucristo tu corazón. Entrégale esas heridas que hay en ese corazoncito roto. Entrégale a las personas que han herido tu corazón. Pídele a nuestro Señor Jesucristo por esas personas, porque al igual que como Él dijo en la cruz, no saben lo que hacen, no saben cuánto te hieren, no saben el dolor que han producido en tu corazón y que ese dolor también se lo han producido a nuestro Señor Jesucristo. Por eso te pido que le entregues tu corazón a nuestro Señor Jesucristo en este momento, que permitas que Él lo sane, que salga todo resentimiento en el nombre de Jesús y que Jesús te dé esa gracia de perdonar a aquella o aquellas personas que te han ofendido. Toma nuevamente tu corazón y colócalo en tu pecho. Y en fe, piensa que es un corazón completamente sano porque nuestro Señor Jesucristo lo ha vendado esas heridas, ha quitado esas flechas que lo han lastimado. Y a partir de hoy te invito a que empieces a orar por esas personas que te han hecho daño. Empieza a orar por ellas en la Eucaristía, en el Santo Rosario. Pídele a Dios que te dé la gracia de perdonar y que les dé a ellos la gracia
del arrepentimiento y de actuar mejor en la vida. Y si en algún momento también has ofendido a alguien, si sientes que le has causado daño a alguien, hoy es el día. Llama a esa persona, escríbele a esa persona, llénate de valor, estás con Jesús y con María y pídele perdón, porque esa otra persona, a quien quizá hemos ofendido consciente o inconscientemente, también tiene unas heridas en su corazoncito que nosotros le hemos provocado. Escríbela, llámale, sea tu mamá, tu papá, tus hermanos, esposo, amigos, novios, quien sea, llámalo y pídele perdón. Y quizás sí vas a ayudar a que su corazoncito también sane. Virgencita María, yo te entrego esta oración. Yo te pido, mamá, por estas personitas que han escuchado esta oración, por estas personas si tienen luchas, mamita. Te pido que las pongas en tu inmaculado corazón, mamá, que les des fuerzas para continuar con un corazón sano. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, queridos amigos, queridas almitas, les damos muchísimas gracias por haberse conectado al programa. Esperamos de todo corazón que este programa haya llegado a lo más profundo de sus almas, como ha tocado nuestras almas también, como ha tocado nuestros corazones, que también toque sus corazones, que compartan este programa con algunas personas si saben que tienen problemas de perdón, de resentimientos. Mire, uno no sabe, pero Dios hace obras grandísimas, grandísimas por medio de las personas, ¿cierto? Y no sabemos Dios a quién le quiere llegar con este mensaje. Entonces, seamos profetas, enviémosle los mensajes de Dios a los demás, a nuestros familiares, a nuestros amigos, para que ellos también gocen de una paz interior, que es lo que Dios quiere, que vivamos en paz interior. Entonces, me despido me despido sin ser más. Muchísimas gracias por haberse conectado al programa y los esperamos, si Dios quiere, dentro de 8 días. Bueno, muchas gracias por conectarse a este programa. Recuerden compartir este programa más que todo, que es como de sanación interior. Recuerden que perdonar limpia el alma y sana el alma. Entonces, si ustedes quieren compartirlo, pueden copiarle un mensajito así bien hermoso que diga más o menos como si quieres ser sanado, si quieres ser liberado, perdona o algo así. Una frasecita bien exhortativa para que pues las personas puedan ser sanadas por medio del perdón. Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes y muchas gracias por conectarse a este programa. Hay una última cosita que les quiero regalar, esta cita bíblica, para que por favor la escuchen en la casa o si alguien la necesita. Miren, es que escuché algo muy bonito sobre el perdón, te regalo esta cita bíblica. Mateo 18, del 21 al 35. Repito, Mateo 18, capítulo 18, versículos 21 al 35. Que estén muy bien, la Virgen los acompañe, Dios los bendiga, los queremos mucho y los esperamos dentro de 8 días en un nuevo capítulo de Católicos Católicos de de Fuego. Fuego. Y hoy queremos ser católicos de fuego. Católicos de fuego.